Vamos a abrir la escritura, por favor. Todos la vamos a abrir. Si no tienen Biblia, mira, ya hay Biblias. Lo importante es que miremos el texto. El tema que le puse, incluso lo han puesto por acá. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Yo soy qué? Yo soy la resurrección y la vida, basada en Juan capítulo 11, 25, 26. Solamente voy a leer ese texto y lo voy a relacionar con Efesios capítulo 2, del 1 al 10. Voy a hacer la conexión de esos dos textos. Juan 11, 25, 26. Yo lo voy a leer en Reina Valera. Ustedes tienen la PDT. Hay varias versiones. Pero yo lo voy a leer en Juan 11, 25, 26. ¿Cómo se llama el título? Yo soy la resurrección y la vida. Dice la escritura. Dice el apóstol Juan. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? No, pero esa también estuvo como destemplada. Otra vez. ¿Crees esto? Amén. Amén. Mire qué diferencia. Va a ser una introducción del texto. Obviamente el texto es amplio, pero voy a hacer un poco la introducción de lo que está pasando en la escena para que lo podamos comprender. En ese Juan capítulo 11, Jesús llega al sepulcro de su amigo Lázaro, ¿se acuerdan? Cuando según los cálculos humanos ya es demasiado tarde. Incluso una de las hermanas, Marta, le echa la culpa a Jesús. Si tú hubieras llegado a tiempo, mi hermano no hubiera muerto. Y dice, vale, pero ¿qué tal, no? Lázaro lleva 4 días muerto. Dice la escritura que ya olía como a fétido, ¿sí o no? Marta, herida y confundida, sale a su encuentro con una mezcla de fe y dolor y dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús no resta importancia a su sufrimiento, lo enfrenta directamente y en ese momento de quiebre pronuncia una de las declaraciones más extraordinarias de toda la escritura. Yo creo que ese es el milagro más grande que puede existir, que es la salvación. Mira, a veces nosotros le pedimos a Dios, Señor, que estoy enfermo. Listo, está bien, pidámosle a Dios que nos sane. Pero el milagro más grande, ¿sabes cuál es? La salvación. Ese es el milagro más grande. Porque Dios nos puede sanar físicamente. Dios nos puede sanar emocionalmente. Pero si nosotros no reconocemos a Cristo, ¿qué cree que va a pasar? En vano, entonces es la sanidad. Pero si yo reconozco que Cristo es mi Señor, mire, eso marca una diferencia grande. Porque vamos a estar con Cristo, ¿por cuánto tiempo? Por la eternidad. Aquí estamos de paso, pero en su presencia estaremos por la eternidad. Él no solo resucita a los muertos, Él es la resurrección y la vida. Esta afirmación no apunta únicamente a una promesa futura, sino a una realidad presente. La vida eterna se manifiesta ahora en quien cree en Él. Ese Juan 11, 25, 26 revela que la esperanza no depende de un evento lejano, sino de la persona de Cristo, y prepara el sentido del milagro inmediato de la resurrección de Lázaro, confirmando su identidad como fuente de vida que vence incluso a la muerte física. Años después, el apóstol Pablo, aquí voy a hacer la conexión, quiero que estemos atentos ahí. O sea que la conexión está entre el versículo de Juan con Efesios capítulo 2 del 1 al 10. Ahí voy a hacer una conexión. Años después el apóstol Pablo reafirmaría esa verdad al enseñar lo que Jesús hizo por Lázaro de manera visible, es lo que hace espiritualmente por todo pecador muerto en sus delitos. La misma voz que llamó a Lázaro nos llama a nosotros. Y el mismo poder que rompió las vendas de la muerte puede romper también las cadenas del pecado. Las 7 declaraciones del yo soy. Yo sé que ustedes están viendo esa parte, ¿no es cierto? Pero me llamó la atención ese yo soy en Juan. Son 7 declaraciones bien interesantes. El Evangelio de Juan está construido alrededor de 7 señales milagrosas y 7 declaraciones, el yo soy. Y son el yo soy de Jesús.
Cada declaración revela un aspecto de una identidad divina y apunta al gran nombre de Dios revelado en Moisés. Yo soy el que soy, allá cuando se muestra, ese yo soy que se muestra ya en Éxodo capítulo 3, 14. Si ustedes van a notar, dice la escritura así más o menos. Dice la escritura que Moisés, cuando sale de Egipto, él va camino y vio una zarza que no se consumía. Eso le llamó la atención a él. Y cuando él se acerca a la zarza, dice la escritura que alguien habló. ¿Ustedes saben quién más o menos habló ahí? ¿Quién habló ahí? A ver, les doy otra oportunidad. Cuando Moisés se acerca a la zarza que se está consumiendo, él le llamó mucho la atención. Tan pronto él se acerca, hay una voz que le dice: Moisés, quítate las sandalias, porque el lugar que tú estás pisando, santo es. ¿Quién habló? No, ahí no dice que Jesús. A ver. ¿Vamos al texto? Por eso es que es importante mirar la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Son preguntas que uno dice, ve, yo no había analizado la pregunta. Siempre decimos Dios habló, pero venga, miramos a ver, ¿quién habló ahí? Porque estamos hablando sobre ¿qué? Sobre ese gran yo soy de Jesús. ¿Quién dijo yo? ¿Quién va a leer? Así, rapidito. Éxodo capítulo 3. En el 3:14, ¿qué dice? Exactamente. Ojo, el ángel de Jehová. Obviamente, ahí todavía no se ha pronunciado. Sí, en unas versiones puede decir Dios, pero en sí cuando uno le hace el estudio, dice el ángel de Jehová. Y cuando tú lees el estudio, ¿quién es el ángel de Jehová en la Biblia en el Antiguo Testamento? Obviamente Jesús. Aunque ahí propiamente Jesús no se ha manifestado, pero sí habló el ángel de Jehová. Esa parte es clave que la entendamos. Y de allá Jesús ya en el primer siglo, esa promesa que estaba allá en el Antiguo Testamento se cumple en Jesús en el Nuevo Testamento. Ahora, Juan 11:25 es la quinta de las 7 declaraciones y funciona como el centro del Evangelio. Todas las declaraciones anteriores apuntan hacia ella y todas las posteriores se desprenden de ella. No es casualidad que sea aquí frente a una tumba donde Jesús hace su afirmación más completa sobre su identidad. Las 7 declaraciones del yo soy de Juan, voy a enumerarlas para que miremos que cada declaración tiene una razón de ser. Por ejemplo, la primera, cuando él dijo yo soy el pan de vida, ¿sabe qué estaba diciendo? Él satisface el hambre espiritual eterna. Cuando él dijo yo soy la luz del mundo, él estaba diciendo disipa las tinieblas del pecado. Yo soy la puerta. Él es el único acceso a la salvación. Ojo, el único acceso a la salvación. Sin Cristo no hay esperanza. Una persona que no reconoce a Cristo es una persona que todavía está en tinieblas. Por eso es importante ese gran yo soy que aparece en Juan. Yo soy el buen pastor. ¿Por qué lo dice? Porque él da su vida ¿por quiénes? Por sus ovejas. Yo soy la resurrección, que es el que estamos viendo hoy. Él vence la muerte misma y ese es el centro del Evangelio. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el único acceso al Padre. Y yo soy la vid verdadera. Es fuente de todo fruto espiritual. O sea que cada vez que él decía yo soy, ¿sabe qué estaba diciendo él? Yo también soy Dios. Claro, entenderlo de esa manera, dice, uy, ¿cómo así? Incluso por allá en Juan, dice la escritura que los fariseos, tan pronto él dijo, antes que Abraham fuese, él dijo, yo soy. Él utilizó el mismo título que se usa ya en Éxodo capítulo 3:14. Cuando está diciendo, antes de que Abraham fuese, yo soy, ¿sabe qué está diciendo? Yo ya existía antes que Abraham estuviera acá. Él les está diciendo a los fariseos, ¿saben una cosa? Yo también soy Dios. Yo soy Dios, el Dios eterno que se reveló. Claro, y los fariseos al escuchar eso,
¿qué cree que hicieron? Dice que alistaron piedra en mano y se la echaron a Jesús. Uno dice, eso está queriendo decir, obviamente se enfadaron, porque para ellos el único Dios, ¿quién era? Jehová. Ellos no aceptaban ningún otro Dios, sino solamente a Jehová de los ejércitos. Claro, por eso se dice que la máxima revelación del Padre es su Hijo. Y el Hijo se estaba manifestando desde el Antiguo Testamento y desde allá lo estaban esperando los profetas. Incluso Él llega al primer siglo, en el primer siglo Él llega y se manifiesta esa máxima revelación. Y por eso en Juan vemos esas 7 características que Él dice, yo soy. Amén. Voy a dar 3 puntos. 3 puntos. Vuelvo y repito, voy a hacer la conexión de ese Juan 11, 25, 26 con Efesios capítulo 2 del 1 al 10. Bueno, entonces el primer punto es este. La condición real del hombre sin Cristo. ¿Cómo estábamos nosotros sin Cristo? Basado en lo que está diciendo el apóstol Pablo en Efesios. Obviamente voy a desglosarlo por partes para que podamos comprender qué es lo que Dios nos quiere decir a través de ese Efesios. En Efesios voy a leerlo así todo y yo lo dividí en 3 partes, esos 10 versículos. Pero mientras tanto voy a leer el texto. Voy a leerlo en Reina Valera. Yo sé que aquí traen diversidad de versiones, pero voy a leerlo en Reina Valera. Dice la escritura así, Efesios capítulo 2 del 1 al 10 dice, salvos, en mi título acá dice salvos, ¿por qué? Por gracia. Cuando la escritura dice salvos por gracia, ¿qué estoy entendiendo? ¿Qué creen ustedes que cuando dice salvos por gracia? Es un regalo. Gracia significa regalo. No merezco la salvación. No hay formas como un ser humano salvarse sin Cristo. Por eso Dios, ¿qué hizo? Nos regaló la salvación. Imagínense, porque nosotros por nuestros propios medios no somos capaces. Dios nos la regaló. Y dice el apóstol Pablo, y Él os dio vida a vosotros. Voy a ir leyendo y no quiero que ustedes pongan bien atención a lo que está diciendo el texto. Dice, y Él, ¿quién? Jesús, nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, voy en el 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, ¿nos dio qué? Vida. ¿Nos dio qué? Vida. Vida. ¿Juntamente con quién? Con Cristo. Y ahí entre paréntesis dice, por gracia sois salvos. O sea, nos regaló la salvación. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén y amén. Basado en estos 10 versículos, voy a realizar el mensaje. 3 puntos. ¿El primero cuál fue? La condición real ¿de quién? Cuando la escritura habla de hombre, está incluyendo a la mujer, ¿no? Porque muchas personas dicen, es que solamente habla de los varones. No, habla del hombre y la mujer. ¿Listo? O sea que Efesios fue escrito ¿por quién? Por el apóstol Pablo,
para creyentes que ya conocían a Cristo, pero que necesitaban recordar cuán grande había sido la salvación que Dios les dio. En el capítulo 1, el apóstol Pablo habla del poder de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos. Luego, en el capítulo 2, explica que ese mismo poder es el que actúa en la vida de los creyentes. O sea que el apóstol Pablo, diciendo que antes de Cristo las personas estaban muertas espiritualmente, es decir, vivían físicamente, pero estaban separadas de Dios. ¿Por qué los separaba? El pecado. Y no podían responderle ni cambiar su situación por sí mismas. Ahora, no estaban simplemente confundidas o débiles, sino que estaban, ¿qué? Muertas, dice el texto. Al igual que Lázaro, porque Lázaro estaba ¿cómo? Muerto. Para allá lo dice en Juan 11, 25, 26. Él no estaba enfermo, ojo a esto, él no estaba enfermo, él estaba ¿cómo? Muerto estaba. Así también el ser humano sin Cristo no está solo perdido, está espiritualmente ¿qué? Muerto. Para poder entender un poquito eso, voy a irme por allá al Génesis. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice la escritura así. Bueno, aquí nos faltó otra matica para poner el ejemplo, pero bueno, no hay problema. Voy a poner que sea otra la otra. La escritura dice, por allá en Génesis, capítulo 2, versículo 16, 17, Dios le dice a Adán, voy a ponerlos de ejemplo a ellos, ¿vale? Adán y a Eva. De todo árbol podréis comer, pero no vas a comer de dos árboles. El árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿se lo ven? Y el árbol de la vida. Porque el día que coman de esos dos árboles, ciertamente morirás. Eso es lo que le dijo el Señor Jesús, lo que le dijo el Padre ¿a quién? A Adán y a Eva. Y resulta que dice, en el escenario está una serpiente que es símbolo de Satanás. Y la serpiente, claro, dice la escritura que era muy ágil. Y claro, y era astuta. Mire tan astuta que es esa serpiente. Se le aparece a Eva y le dice, Eva, Dios no quiso decir eso. Lo que Dios quiso decir es que si tú comes del árbol de la ciencia del bien y el mal, serás como Dios. Que tú entendiste mal. Entonces dijo, yo pensé que me condenaba. No, es que tú no entendiste bien. Tú serás como Dios. O lo que le está diciendo. ¿Y qué cree que hizo? Pues de una vez, ¿qué se comió? ¿Sí dice que el fruto? ¿Sí dice qué clase de fruto? No dice. Pero Eva, claro, la engañó Acordemos que la mujer es muy engañada por el oído, ¿no? Y nosotros por la vista. Por eso fue que la serpiente engañó a la mujer, porque la mujer es muy fácil de engañar por el oído. Y sido tan fácil que la engañó. ¿Y la mujer qué hizo? Se comió el fruto prohibido. ¿Y qué pasó? Ahí ya va perdiendo. Y fue y se lo ofreció a su esposo. Y le dice, mira, prueba. Yo no sé cómo hizo él para dejarse comer. Él se dejó comerse muy fácil. Yo me meto en la cena, solamente me estoy metiendo en la cena. Yo de pronto ni eso, pero simplemente imaginación, ¿vale? Yo de pronto creo que esta mujer le hizo la danza árabe a este Adán y esa, pues venga para acá, yo también. ¿Sí o no? Es lo que yo me imagino, tú te puedes imaginar otra cosa. Es lo que yo me estoy imaginando. Porque tan fácil que lo convenció, ¿sí o no? Y él llegó y se comió el fruto prohibido. ¿Y qué cree que pasó? Ojo que el texto está diciendo, Dios les hace una advertencia, les dice, el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿ciertamente qué? Morirás. Por eso es que el apóstol Pablo está hablando de muerte espiritual. ¿Qué murió en ellos? El ser humano está conformado por espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué murió? El espíritu. O sea que perdió la conexión con Dios. Quedaron perdidos en este mundo. Y Dios se les apareció y le dice, Adán, colabore. Adán, ¿por qué te escondes, Adán? Él todavía no las cree. Por eso le pasó lo que le pasó. No las creía. Dice, Adán, ¿por qué te escondes?
Porque acordémonos que cuando uno comete un pecadillo, ¿uno qué hace? Uno baja la cabeza. No, uno baja la cabeza porque dice, me pillaron. Uno cree que agachando la cabeza no lo van a pillar. ¿Ustedes no se han dado cuenta cuando uno, por ejemplo, se sale a manejar sin los documentos? ¿Ustedes creen que uno hace? Uno le dice a la esposa, mija. Bueno, uno le dice, mija, ¿no? Mija, esté pendiente de los agentes de tránsito que no nos vayan a pillar porque nos ponen un comparendo. Y la mujer así. Cuando uno peca le pasa eso. Uno se asusta, uno dice, ¿qué tal que me pase algo? Pues aquí pasó igual. Y dice la Escritura que Adán se escondió. Y claro, Dios dice, ¿qué hiciste, Adán? ¿Por qué te escondes? ¿Y sabe qué contestó Adán? ¿Se acuerdan qué contestó? ¿Sabe qué contestó? Que esa es la respuesta que siempre hacemos todos. Parece que de ahí viene esa respuesta. ¿Sabe qué dijo? La mujer que tú me diste. Imagine, Dios culpable, Dios es el malo y el inocente, ¿quién es? Adán. ¿A usted no le ha pasado lo mismo? Yo no fui. Siempre esa es la disculpa que nosotros metemos. ¿Por qué metemos esa disculpa? Porque ya está en pecado. Y parece ser que eso se repite de generación en generación. Nosotros nunca somos capaces de decir, yo lo hice. ¿O a alguno de ustedes le pasa que pasa alguna cosa y usted dice, sí, yo fui? No, uno siempre dice, sabrá Dios quién rompió la consola. Y se quedó así. Allá en la iglesia donde yo pastoreo, un día nos rompieron una guitarra. Esa guitarra costaba más o menos como 800,000 pesos. El hecho de que la rompieron y nosotros dijimos, ¿quién la rompió? Hasta el sol de hoy nunca se supo, ya pasaron 8 años. El hecho de que se rompió solita la guitarra nos dice, increíble. Y ese ejemplo es para ponerlo, para que nos demos cuenta que nosotros somos así. ¿Por qué somos así? Precisamente por el pecado. El pecado nos hace, ¿qué? Mentir. Y eso es lo que está pasando aquí en este escenario. No estaban simplemente confundidos y débiles, voy a volver a repetir esto, sino que estaban ¿cómo? Muertos, igual que Lázaro en Juan 11, 25, 26. Él no estaba enfermo, como lo dije ahorita, él estaba ¿cómo? Muerto. Así también el ser humano sin Cristo no está solo perdido, está espiritualmente ¿cómo? Muerto. Todos los hijos de Adán y Eva hasta el sol de hoy, ¿cómo nacen? Muertos espiritualmente. Los niños, por ejemplo, alguien me podrá decir, bueno, pero un niño es todo inocente. Sí, él es inocente y es verdad. Pero él necesita más adelante reconocer que Cristo es su Señor. Y él debe estar en un ambiente espiritual donde sus padres le van a enseñar que Cristo es el Señor. Obviamente él, por su conciencia de tan corta edad, obviamente uno los va creando en un ambiente espiritual. Por eso los niños, uno como padre, ¿qué debe hacer? Enseñarle a los niños. La Escritura dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere, ¿qué? Grande, no se apartará de Dios. Pero ese trabajo, ¿a quién le toca? A nosotros los padres. A nosotros nos toca levantar a nuestros hijos con el temor de Dios, para que cuando ellos crezcan, ellos tomen la mejor decisión y que reconozcan que Cristo es ¿qué? Su Señor. Esa parte es bien importante. El mensaje cambia por completo cuando el apóstol Pablo dice, pero Dios, con esas palabras muestra que Dios intervino cuando ya no había ninguna esperanza humana. Así como Jesús se paró frente a la tumba, estaba cerrado en la tumba, estaba cerrada esa tumba. Dios actuó cuando no había forma de que el pecador pudiera salvarse a sí mismo. ¿Cómo se puede haber salvado Lázaro? ¿Qué le tocó hacer a Dios a través de Jesús? Ir. Dice la Escritura que llevaba ¿cuántos días? 4 días de muerto. Por su gran amor, dice el texto, y por su misericordia, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, dice la Escritura. Esta nueva vida no es algo que se va logrando poco a poco, ni algo que la persona produce por esfuerzo propio. Es un acto poderoso ¿de quién? De Dios. Sin Dios no hay nada que hacer. No es que yo diga, no es que yo me voy a portar juiciosito y yo voy a procurar ser salvo solito. No, no se puede. Por más que tú me digas acá, no, yo a partir de hoy no voy a pecar. ¿Es posible?
Ya pecamos por mentirosos. Porque la Escritura dice que el que no peca es un mentiroso, dice el texto por allá en Primera de Juan. Dice el texto más o menos así. Hijitos, dice el apóstol Juan, en Primera de Juan 2, versículo 1 dice, hijitos, esta palabra os doy para que no, ¿qué? Pequéis. Pero como él sabe que nosotros pecamos, dice, abogado tenéis, ¿a quién? A Jesucristo el justo. O sea que, ¿qué está ahí queriendo decir el apóstol Juan? Que todos cometemos errores, todos fallamos. Y esa falla la traemos desde el Génesis. O sea que en ese orden, sin Cristo no hay nada que hacer. Sin Cristo estamos perdidos en este mundo. Por eso es importante que nosotros compartamos de Cristo. Y en esta Semana Santa nos recuerda lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Uno a veces ve la película. Yo varias veces vi las películas de Semana Santa, pero yo no le hallaba la relación. Yo decía, bueno, murió y ¿qué pasó? Yo pensaba que lo habían matado y dije, ay, lástima que lo hubieran matado. Hubiera sido mejor que no. Claro, yo en mi ignorancia yo pensaba así. No, era mejor que lo hubieran matado, porque si él no muere, no existiera ahorita salvación. La obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario es la obra más perfecta que puede haber. Por eso es importantísimo que nosotros le expliquemos esto a nuestros hijos, porque ellos de pronto no lo entienden por su corta edad. O sea que aquí se conecta claramente con Juan 11, 25, 26, cuando Jesús dice, ¿yo soy qué? Yo soy la resurrección y la vida. Jesús no solo promete vida futura, sino que declara él mismo tiene el poder de dar vida donde solo hay muerte. Exactamente lo que el apóstol Pablo describe en Efesios. O sea que el apóstol Pablo aclara que esta vida nueva se recibe por gracia. Por gracia. ¿Mediante qué? Mediante la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y no es por las obras. El texto dice no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí la pregunta que les hago es, ¿o sea que no hacemos obras? ¿Las hacemos o no las hacemos? O sea que somos salvos ¿para qué? Para hacer las buenas obras. Pero entendamos, las obras no nos salvan, pero sí las debemos de hacer. ¿Listo? O sea que la fe no produce el milagro, solo recibe la vida que Dios da. En Juan 11, 25, 26, Jesús llama a Lázaro con su voz. ¿Cómo cree que le diría? ¿Ustedes cómo creen que Jesús cuando estaba en la tumba le dijo a Lázaro? ¿Cómo creen? Lázaro, ¿será que se puede levantar? ¿Ustedes creen que habló así? Y noten que él pronunció el nombre, donde él dijo, revivan todos los muertos. ¿Qué cree que hubiera pasado? Pues todos los muertos reviven, pero él dijo, Lázaro. Y yo imagino diciéndole Jesús allá en la tumba, Lázaro, levántate. Ojalá no se levante Lázaro, ¿verdad? ¿Cómo es que le va? Es la orden del Dios soberano sobre toda la creación hablando. Cuando Dios habla, ¿qué debemos hacer? Yo nos levantamos de una. Dice que lleva 4 días, olía fétido. ¿Y qué le tocó hacer? ¿Se levanta o se levanta? ¿Ustedes han visto que en el Génesis Dios da órdenes? Que se separen las aguas. ¿Y qué le tocó hacer a las aguas? Separarse. Mira, cuando Dios, que es el soberano, que es la máxima autoridad sobre todo lo visible e invisible, da una orden, ¿qué hace la naturaleza? Se sujeta. Pero ¿sabe qué es lo más curioso? Incluso dice que los demonios, ¿qué dice? ¿Tiemblan? ¿Cómo dice el texto? ¿Quién se acuerda? Que los demonios creen y tiemblan. Incluso por allá en Marcos capítulo 5, dice que cuando el Señor Jesús se le apareció al endemoniado gadareno, ¿qué hicieron los demonios? ¿Qué creen? ¿Qué notan que estoy haciendo? Se arrodillaron. Y dice, no nos atormentes, hijos del Dios Altísimo, antes de tiempo. ¿Qué notaron? Es lo curioso. Si los demonios se sujetan, se inclinan, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Eso significa que los demonios saben quién es Jesús. Los demonios saben quién es Dios. Pero a veces a nosotros nos cuesta eso, ¿sí o no? Nos cuesta. Por eso cuando uno logra entender todo eso, uno dice, Señor, tú definitivamente eres
todopoderoso. No solamente poderoso, todopoderoso. Y esa inclinación de los demonios está significando que ellos saben que existe un Dios todopoderoso. Y a veces nosotros como que no la creemos, ¿sí o no? Ahora, le estaba yo diciendo que Jesús llama a Lázaro con su voz. O sea, es Dios quien llama al pecador muerto a una vida nueva en Cristo. Todo comienza con Dios, todo depende de su poder y toda la gloria, ¿para quién es? Para Él. Todo lo que nosotros hagamos, todo, ¿para quién es? Para Él, no es para nosotros. Nosotros solamente somos ¿qué? Somos sus hijos, pero Él se lleva la gloria. Él da los dones, Él da talentos, todos los talentos que tú tienes, ¿quién nos da? Dios. Ese talento que Dios le dio a Andrés, ¿para qué se lo dio? ¿Para que lo aplaudamos a Él? No, para que aplaudamos a Dios. Y Él sabe que es así. Los talentos que Dios nos ha dado a todos nosotros, ¿para qué nos los dio? Para que le demos la gloria a Él. ¿Tú sabías que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él reparte dones a todos? Por allá en 1 Corintios 12, porque él a todo le llama dones. Dice, el Padre reparte dones, el Hijo reparte dones y el Espíritu Santo reparte dones. ¿Sí? ¿Qué es lo que reparte? Me parece que está en 1 Corintios 12:4 y no estoy mal. Bueno. Dice, el Padre, voy a hablarlo un poquito en griego para que lo entendamos mejor. El Padre reparte energemas. ¿Qué son energemas? Talentos naturales. Esos talentos naturales es el que tiene, por ejemplo, Andrés, y yo sé que muchos de ustedes tienen talentos naturales. ¿Para qué los reparte Dios? Para la gloria a Dios. O sea que todos nosotros tenemos talentos naturales. Puede ser músico, hay mujeres que uno dice, ole, ¿cómo hizo ese sancocho tan delicioso? Yo lo hago y no me queda igual. Es un talento natural, algo especial de Dios. ¿Sí está en 1 Corintios? Romanos 12. Es que hay otro en... Sí, no, pero hay tres. Es que los del Padre están en Romanos 12:2. En Romanos 12. ¿Me presta la Biblia un momentico? 12:12. 12. Es que hay otro en 1 Corintios, te lo miro. 1 Corintios 12. 12:12. No, en el 4, 12:4. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, lo que está queriendo es hay diversidad de energemas, pero el Espíritu es el mismo. ¿Quién lo está repartiendo? El Padre. Y después dice, hay diversidad de ministerios, ahí lo reparte el Hijo. Pero el Señor es el mismo. Y en el versículo 6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todo es el mismo. O sea que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo reparten dones. Pero para que lo podamos entender, el Padre reparte dones naturales, energemas. El Hijo reparte ministerios. ¿Cuáles son los ministerios? Profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Eso reparte el Hijo. Ahora, ¿qué reparte el Espíritu Santo? Dones espirituales, lo que nosotros le llamamos los carismas, como el don de sanidades, el don de sabiduría, palabra de ciencia. Dice que Él reparte como Él quiere. Todos esos dones que habla el apóstol Pablo por allá en Romanos 12 también, todos esos dones, ¿para qué los reparte Él? Porque como yo estaba hablando, que todo lo que hagamos, ¿lo hagamos para quién? Para su gloria. Todos esos dones los reparte Dios para que le demos la gloria. ¿A través de qué? De lo que Él nos da. Amén. Por eso ustedes van a mirar diversidad de dones por todo el mundo. Uno dice, uy, yo quisiera tener ese don, pero no lo tengo. O sea, ¿qué hago yo? Con lo que tengo trabajo. Yo quisiera tener muchos dones, pero no los tengo. Por ejemplo, yo quisiera tener un don que es bien especial, que se llama
palabra de ciencia. ¿Sabemos cuál es ese? ¿Cuál es? ¿Sí? El pastor dice, no me conoce a mí, y me dice, no. Ese es un ejemplo de palabra de ciencia. Sí, claro. Es como un escáner. Usualmente la gente le tiene miedo a quien tiene esos dones. Porque dice, uy, me descubrieron. Me descubrieron que tengo 2 mujeres. Porque ese don hace eso. Es palabra de ciencia o conocimiento. Ese don va mucho más allá. Yo ese don lo he anhelado al Señor. El Señor, tú sabes que yo lo necesito porque no me lo das. Pero Él me lo ha dado como por pedacitos. Entonces yo por eso digo, yo tengo el don como de sospecha, pero todavía no lo tengo claro. No lo tengo bien claro porque ese don tiene que afinarse. Que uno pueda ver a alguien y Dios diga, esta persona es así, 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 así. Le digo, uy, Señor. Hay que saberlo usar, ¿no? Pero esos son los dones que Dios da. Son dones de bendición y los necesitamos. ¿Amén? Ahora, por último, Efesios 2:10 explica para qué Dios nos da esta vida nueva. Para vivir de una manera diferente y hacer buenas obras. Esto también se ve en Juan 11, 25, 26. Porque después de salir del sepulcro, la vida de Lázaro se convirtió en testimonio del poder de Jesús. La resurrección, tanto la física como la espiritual. En Juan 11, 25, 26, como lo espiritual en Efesios capítulo 2, no termina en el milagro, sino que produce una vida transformada que muestra la gloria de Dios. En Efesios 2, 1, 3, hay un diagnóstico divino. O sea que el apóstol Pablo no suaviza la realidad espiritual. Él dice así, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No dice, ojo que el texto no dice, estabas enfermo. No dice, estabas débil. No dice, estabas confundido. ¿Cómo dice él? Él como dice, estás muerto. Sin Cristo estamos muertos. Voy a poner un ejemplo para que podamos entender esa verdad. En tiempos antiguos, ¿sabe qué hacían? A una persona le colocaban un cadáver aquí atrás, a cuestas. Se lo amarraban con cadenas, con candado yale, se quedaron buenos. Se lo colocaban acá, lo encerraban en una cárcel. ¿Qué cree que le iba a pasar al hombre? Ojo, con un muerto a cuestas. Y lo dejaban en la cárcel. ¿Cómo zafaba si estaba encadenado y con candado? ¿Cómo zafaba? Eso se llama muerto en vida. El cadáver lo va a podrir lentamente. Imagínense esa muerte tan terrible. Eso significa igualito una persona que no ha reconocido a Cristo en su corazón, es una persona que está como muerta en vida. Necesita de Cristo. Por eso el apóstol Pablo está diciendo lo que está diciendo. Por eso nosotros cuando entendemos esto, por eso necesitamos compartir del Señor. Por eso ustedes van a notar que la mayoría de creyentes siempre le compartimos a la gente de Cristo, del Evangelio del Señor, porque para eso vino el Señor. Ahora la pregunta acá sería, ¿ya le hemos compartido a nuestros familiares? ¿Le hemos compartido a nuestros hijos? ¿Le hemos compartido al cónyuge? ¿Le hemos compartido a los tíos, a las tías? ¿Le hemos compartido a los sobrinos, a las sobrinas, al abuelito, a la abuelita? ¿Y sabe qué es lo más curioso? Que yo a veces escucho gente diciendo, ay, Señor Jesús, que vengas pronto. ¿Y para qué? ¿Cuál es el afán? ¿Tú le predicaste a todos tus familiares para que le digas al Señor que venga tan pronto? Mira, ¿sabe cuántas personas hay en el mundo que no han reconocido a Cristo como su Señor? Más o menos, ¿cuántas creen? Así como el que... Hay más o menos, haciendo un cálculo, 6.300 millones de personas que no han reconocido que Cristo es su Señor. Porque más o menos hay 8.300, 8.400 millones. Y creyentes hay más o menos 2.100, 2.200. Es el cálculo que más o menos se dice. Entonces uno dice, mire toda la gente que no ha conocido de Dios. Y nosotros como iglesia, ¿qué debemos hacer? Compartir el Evangelio. Esta es la condición espiritual de toda persona que vive sin unión con Cristo. Lleva una vida funcional,
pero carece de conexión con la única fuente de vida verdadera. Esta muerte comenzó ¿en dónde? En el Edén. Cuando Adán desobedeció, Dios le había advertido, el día que de él comiera, ciertamente ¿qué? Morirás. Antes de Cristo, el ser humano está ¿cómo? Espiritualmente muerto. Y por esa razón vive bajo 3 fuerzas dominantes. Ojo a estas 3 fuerzas. Apenas voy al primer punto, ¿no? Bueno, voy bien de tiempo. Mi mensaje es ustedes sabían, yo a veces estoy predicando y la gente me pasa con... ¿Sí? Esto cuando hay peleas, eso que pasa una chica poniéndole el tiempo así. A mí me pasa igual allá. Allá me tienen que colocar eso y no, aquí paso hasta las 2. Siempre me dicen 10 minuticos, pero acá me dio el lujo de estarme más de 1 hora. Y dice, Señor, quizá la revancha. Mira, ojo a estos 3 puntos. Antes de Cristo, el ser humano está espiritualmente muerto. Por esa razón vive bajo 3 fuerzas. Ojo a estas 3 fuerzas. 3 fuerzas dominantes que moldean su manera de pensar, vivir y actuar. Ojo, son 3 fuerzas complicadas que hoy en día, incluso como hijos de Dios, nos afectan también un poco. Pero claro, sin Cristo afectan más. Apenas vamos en Efesios 2, 1, 3, que es la idea central. En los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo ¿qué? La corriente de este mundo. Estoy leyendo el texto y ahorita le digo dónde están las 3 fuerzas. Dice el texto en Efesios 2, 1, 3. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de ¿qué? De este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? De desobediencia, versículo 3, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí les voy a decir los 3 dominios. Primero, apunten ahí. Primero, la corriente de este mundo. Miren, la corriente de este mundo nos tiene bloqueados. O sea, ¿qué significa la mente del mundo? No, mire, es importantísimo que nosotros aprendamos a tener mente de reino. Esta mente del mundo nos tiene colapsados. Porque ¿cómo pensamos? ¿Cómo piensa una persona que piensa en el mundo? ¿Cómo piensa? Una persona, si tú le dices a una persona, ¿y quién eres tú? Uno comienza a decir, yo soy ingeniero. Yo tengo un máster en la Universidad de Harvard. ¿Sí o no? Tengo una especialización en la Sorbona de París. ¿Qué están notando? ¿Qué notan? Ahí está hablando el gran yo soy. Siempre, nosotros como tenemos mente de mundo, siempre hablamos así. Siempre encopetados como los pavos reales. A mí me gusta el apóstol Pablo como él habla. El apóstol Pablo, casi en la mayoría de cartas, él comienza hablando así. Él dice, yo, Pablo, siervo del Señor Jesucristo y llamado como un abortivo por Él. ¿Qué notaron? ¿Qué notaron? Así debemos hablar nosotros. Él dijo primero el nombre, yo, Pablo, por la pura misericordia de Dios me llamó, porque yo era perseguidor de la iglesia y Dios me llamó aún siendo perseguidor. Y él dice otra palabra muy bonita que me gusta, él dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Qué notaron? Por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea que todos esos títulos que él tenía, él dice, exacto, los tenía por basura. Ahora, esto no significa que no estudiemos. Claro que tenemos que estudiar, debemos estudiar. Pero me gusta es la manera como él habla. Él cada vez que habla le da la gloria a Dios, siempre. Así es la manera como debemos hablar. No que los títulos sobresalgan. No. Aquí debe sobresalir ¿quién? Dios, exactamente, la humildad, dando la gloria a Dios. O sea que el primer dominio es ¿cuál? La corriente de este mundo. ¿Siguiendo qué? La corriente
de lo que hacemos acá. O sea que este dominio se refiere al sistema de valores, ideas y estilos de vida que la sociedad promueve y que se opone a las cosas de Dios. El mundo marca la dirección y la persona simplemente fluye con esa corriente sin cuestionarla. Segundo dominio, el príncipe de la potestad del aire. O sea, en la influencia ¿de quién? Del enemigo. Aquí en nuestra mente, bueno, yo lo pienso de esa manera, ¿no? Puede que tú lo pienses diferente. Yo pienso que en esta mente tenemos como 3 voces, que es la que no nos deja. La primera, el subconsciente. La segunda, el enemigo. Y la tercera, el Espíritu de Dios. Si soy hijo de Dios, ¿no? Si no soy hijo de Dios, entonces la conciencia y el enemigo. La pregunta aquí es, ¿a cuál de las 3 voces tú escuchas? Usualmente no escuchamos a la de Dios. Uno a veces dice, ¿será que sí? ¿Será que no? No, yo no creo que eso es la de Dios. El apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Porque queriendo hacer lo bueno, no lo hago, sino el mal que mora, ¿dónde? En mí. Ojo cómo lo dice él. Si al apóstol Pablo le está pasando, él está teniendo problemas, ¿ustedes no creen que a nosotros pasa a veces lo mismo? O sea, aquí la pregunta es, ¿cuál vamos a escuchar? Debemos escuchar la voz de Dios. O sea que por eso les digo que aquí el apóstol Pablo señala una influencia espiritual real y personal, la del mismo demonio. Este dominio no siempre es visible, pero opera activamente en quienes viven apartados de Dios, reforzando la desobediencia y el engaño. Y el tercer dominio, los deseos de la carne. ¿Cuáles creen que son los deseos de la carne? ¿Cuáles creen? La naturaleza caída. ¿Se acuerdan que Adán y Eva, cuando pecaron, qué sucedió allí? Fue la caída del ser humano, fue la desgracia del ser humano. Todos los hijos que nacen por la línea de Adán y Eva, ¿cómo nacen? En desgracia. Por eso necesitamos compartirle a nuestros hijos de Cristo. O sea que cuando el apóstol Pablo está hablando por allá en Efesios 2:3, el primer renglón, dice, vivimos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Este dominio describe la inclinación interna del corazón humano. Vivir centrado en el yo, guiado por sus impulsos, pasiones y razonamientos que incluyen a Dios. No es solo presión externa, sino una corrupción interior. ¿Queda claro los 3 dominios que tenemos? El mundo. ¿Segundo cuál es? ¿Cuál? La influencia del enemigo. Y el tercero, la naturaleza caída, que dice los deseos de la carne. Ahora la reflexión acá es, ¿nos afectan todavía? Mire la pregunta que hay acá. ¿Nos afectan todavía estando en Cristo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Esas 3 dominios nos afectan todavía siendo cristianos? ¿Qué dicen? ¿Sí nos afectan o no? Claro, todavía afecta, no como antes, pero sí nos afecta. ¿Sabe qué ventaja tenemos? Que ya no nos controlan, que es diferente. Pero sí nos afectan. O sea, que el mundo todavía, ¿qué hace? Presiona. El enemigo todavía tienta. Y la carne todavía lucha, porque tenemos una lucha interna. Yo no sé, por eso el apóstol Pablo lo decía, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Hay una lucha interna en que hay una parte que me dice, hágalo, y otra parte que me dice, no lo haga. Y me dice, Señor, ¿qué hago? Es una lucha para todos. Y eso lo expresa mejor el apóstol Pablo en Gálatas. La lucha entre el espíritu y la carne. Es una lucha constante. Pero lo importante es que ninguno gobierna al creyente. Esa es la parte que tenemos paz. Ya depende de quién, de la decisión que yo tome. Por eso la importancia de que Cristo esté en nuestros corazones. Ahora, cuando Cristo está en mi corazón, cuando yo reconozco que Cristo es mi Señor, ¿quién mora en mí? El Espíritu Santo. Una evidencia de que tú tienes el Espíritu Santo, ¿cuál sería?
que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Yo siempre pongo un ejemplo. Bueno, tengo aquí. Bueno, hagamos de cuenta que yo me cogí esto. Me lo cogí. ¡Fum! Se desapareció. Me lo llevé. Ojo el ejemplo. Yo me lo llevé. Dijo, se descuidaron. ¿Para qué se descuidan? Se durmieron los laureles. Entonces me lo llevé. Si yo llego a mi casa y nada interno me dice devuélvalo, significa que el Espíritu de Dios no está en ti. Si yo me lo llevo y inmediatamente el Espíritu me dice, pastor, devuelve la iglesia donde tú estabas predicando. ¿Cómo se llama esto? La pandereta. Y se ve buena. Devuélvela. Y ahora yo, ¿cómo hago? ¡Qué vergüenza! Entonces yo le digo, mire para allá, mire para allá, mire para allá. Y la pongo acá rápido. A que no se den cuenta que yo la devolví. Ojo, si nosotros hacemos algo y nada en nuestra mente me dice, devuélvalo, significa que el Espíritu de Dios no está en mí. ¿Amén? ¿Queda claro eso? Porque esa es la evidencia de que el Espíritu Santo está dentro y es la evidencia de que yo soy su hijo. Porque tan pronto yo reconozco a Cristo como mi Señor, el Espíritu de Dios se conecta con la persona y ¿sabe qué pasa? Deja 9 semillitas que se llama el fruto del Espíritu. Ese fruto del Espíritu, ¿sabemos cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia. Ese fruto del Espíritu se debe desarrollar en tu vida. Él deja las semillitas, tú las vas a desarrollar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo las desarrollo? La primera es el amor. A mí hay gente que me dice, pastor, pero a mí mi papá nunca me abrazó. Yo, el mío tampoco. Y yo abrazo. ¿Qué debo hacer? Me voy a un texto que está por allá en 1 Corintios, capítulo 13, que habla sobre la preeminencia del amor. Y entonces, ¿qué hago? Comienzo a decirle a Dios, Dios, enséñame a amar, porque realmente no sé amar. Y Dios comienza a hacer el ejercicio. Y ahí comienza el fruto ¿a qué? Esa semillita ¿a qué? A crecer. Si tú nunca abrazabas, comienza a abrazar. Hay un tema que se llama la abrazoterapia. Y hay otro que se llama la risoterapia. Uno dice, ve, ¿y eso qué es? Pues que debemos de sonreír. ¿Tú sabes qué pasa cuando uno ríe? ¿Sabes qué pasa cuando uno ríe? Las endorfinas se suben. ¿Lo sabías? Pero cuando tú estás triste constantemente, las endorfinas se bajan. Y las endorfinas es el antivirus que tiene el ser humano. O sea que ¿cómo debemos de andar? No como las reinas que les toca. No, riamos. ¿Y la abrazoterapia en qué consiste? Los especialistas dicen que si tú le das 15 abrazos diarios a una persona, vives tranquila el resto del día. Pero si tú no lo haces, vas a empezar a tener problemas porque, claro, ¿quién va a creer? Mira, ¿quién va a creer que una persona puede venir acá y lo único que necesitaba, ¿sabe qué era? Un abrazo lleno de poder del Señor. Y eso lo levantó. Yo allá en la iglesia donde soy, yo le enseño a la gente, abrácelo. Hay gente que uno le abraza. Yo era así. Hasta que uno me dijo, abrázalo. Porque esa persona necesita un abrazo de ti. Hazlo. Mire, tú no lo estás preguntando. Un día una persona, yo la abracé, le di un abrazo de parte de Dios y le dije, mira, ¿sabes qué? Este abrazo va de parte de Dios para tu vida. ¿Y sabes qué me dijo esa persona? Yo, pastor, lo necesitaba. Estaba re mal. Gracias por ese abrazo y sentí el amor de Dios en su vida. Ese es el propósito de que nosotros estemos en esta tierra. ¿Cuántas personas incluso se han querido suicidar por falta de un abrazo porque no han recibido amor? Y tú llegas y le das un abrazo de parte de Dios. Mira, esa persona es restaurada. Un solo abrazo restaura, créemelo. Amén. Segundo punto. En el segundo el tiempo nos está apretando. Segundo, la iniciativa de Dios. Por eso a mí siempre me dicen, allá en el colegio cuando voy a dar un mensaje, que sean 10 minuticos. Bueno, está bien, 10 minutos. Ojo, segundo punto.
la iniciativa de Dios, o sea, la gracia que resucita, basado en Efesios 2, 4 al 7. ¿Listo? Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, ¿nos dio qué? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, y para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Ahora, ese Efesios 2:4 comienza con dos palabras que cambian todo, y comienza diciendo, pero Dios, ojo al texto, dice, pero Dios, cuando todo el diagnóstico humano apuntaba hacia la muerte y la condenación, Dios interrumpe la historia con un acto soberano e inmerecido de gracia. No porque el hombre lo buscara. Ningún muerto busca nada, ¿sí o no? Sino porque Dios es rico en misericordia y su amor por nosotros es grande. El paralelo con Juan 11, 25, 26 es perfecto. Así como Lázaro no salió de la tumba por su propio esfuerzo, ningún pecador, quiero que escuche esto, ningún pecador puede levantarse de la muerte espiritual por medio propio. Un muerto no busca vida, es la vida la que viene a él. Lázaro no llamó a Jesús, ni tomó la iniciativa. Fue Jesús quien se acercó, lo buscó y con su voz soberana rompió el silencio del sepulcro y le dio ¿qué? Le dijo, levántate, Lázaro. Y esa bendición tan grande. De la misma manera hoy, no somos nosotros los que buscamos a Cristo, sino que es Dios quien nos busca, nos convence y nos llama eficazmente. Mira, yo siempre pongo este ejemplo. Yo siempre le pregunto a la gente, ¿y tú cómo te volviste creyente? Ah, no, es que un día tomé la decisión. Mire cómo hablamos. Dios se llama soberbia. Es que un día estaba yo por ahí y me dio por reconocer a Cristo. Ay, tan lindo. ¿Ustedes creen que es así? ¿Ustedes creen que un día estábamos aburridos en este mundo de tanto hacer la maldad y un día dijimos, estoy aburrido de hacer la maldad, yo ahora quiero ser santo de los santos? ¿Ustedes creen que funciona así? ¿Quién buscó a Lázaro? Jesús. Jesús fue. Mira, yo digo una cosa. Dios me estaba buscando a mí hace 3 años, cuando yo me convertí. Recién yo me convierto, 3 años duré haciéndome el difícil. ¿Sabe yo qué decía? Yo nunca les compartiré a esos aleluyas. Así hablaba yo. Y cuando me compartían, ¿sabe qué aleluya? Quítate de acá. 3 años. Y haciéndome el difícil. Pero un día Dios me doblegó mi orgullo, mi prepotencia y mi altivez. Yo soy de sangre santanderiana. Más atravesado que la iglesia de Vélez. Era fuerte. Y a mí cada vez que me compartían, dije, ¿sabe qué? Quita aquí, aleluya. Usted no me va a convencer de las mentiras que dice. Y yo mismo decía, ¿qué tal yo predicarles aleluya? Nunca lo haré. Mire lo que estoy haciendo. Mira, donde Dios me mande, allá voy. Por eso no va a hablar tan largo. Todas las palabras necias que dije, Dios me las hizo pasar derechitas. Es más, yo odiaba a los cristianos. Yo les decía aleluyas, come muros. Yo que no les decía. Pero yo me imagino a Dios diciendo de arriba, bueno, no miramos, a ver, qué tan cierto es todo lo que usted está diciendo. Y hoy en día, digo, Señor, perdóname. Esto es para decirles, ningún ser humano sobre la faz de la tierra amanece diciendo, yo quiero ser cristiano. Nada. Dios es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es Dios quien nos está buscando constantemente para que nosotros le reconozcamos que Él es el Señor. No somos nosotros. Y en este texto está muy claro como lo dice.
Voy a leer esto. De la misma manera hoy, no somos nosotros los que buscamos a Cristo, sino que es Dios quien nos busca, nos convence y nos llama eficazmente. Y esa misma voz de Jesús, el evangelio del reino, es la que rompe la muerte espiritual y hace pasar al pecador de muerte a vida. La Biblia enseña que la salvación comienza con la iniciativa de Dios y no con la del ser humano. Porque el pecador en su condición natural no busca a Dios por sí mismo. Y ese está en Romanos 3:11, miren lo que dice. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, nadie lo buscamos. Es Dios que nos está buscando constantemente. Y en Lucas 19:10 dice esto. Por eso Jesús declara claramente su misión diciendo, en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, ojo lo que dice el texto, y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué hizo? Él fue el que nos buscó. Nosotros nunca le vamos a buscar. Él es el que nos convence. Él es el que habla al oído audiblemente. Él dice, tú necesitas de mí. Por eso hoy en día yo he cambiado un poco la manera como se evangeliza. Porque digo, Señor, no puede ser posible que nosotros evangelicemos rogándole a la gente. No puede ser posible. Y los grandes hombres de Dios nunca le rogaban a nadie. ¿Nosotros sabemos cómo lo hacemos? Con todo el perdón. Yo lo empecé a corregir en la iglesia. Y yo le he dicho a los evangelistas, cambiamos la manera como evangelizamos. Uno a veces hace eso. Uno dice, levante la mano quien quiera recibir a Cristo. Bájenla. Nadie la levanta, ¿sí o no? Y dice, bueno, está bien. Entonces, otro día Dios les va a dar otra oportunidad. ¿Ustedes creen? No. Mira, los grandes hombres de Dios como Juan el Bautista, el mismo Señor Jesús, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, ellos predicaban así. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se acercó. ¿Qué notaron? ¿Está suplicando? Está hablando con autoridad. Yo le digo a la gente en la iglesia donde yo pastoreo, yo digo, todos necesitamos de Cristo. Si tú ahí donde estás, tú no has reconocido que Cristo es tu Señor, estás perdido en este mundo. Es necesario que tú reconozcas que Cristo es tu Señor. ¿Qué notaron? Mira, y mucha gente se ha convertido. Porque es que Dios no es un objeto que yo diga, ¿cuál quiere? ¿Quién lo quiere recibir? Mire, este o este. No. Un ser humano, de acuerdo a lo que está hablando el apóstol Pablo, sin Cristo, ¿cómo está? Condenado. Y el día que muera, ¿qué cree que va a pasar? Se va condenado. Por eso necesitamos que nosotros todos reconozcamos que Cristo es nuestro Señor. Así la conversión no es el resultado de que el hombre encuentre a Dios, sino de que Dios, en su gracia, soberanía, sale al encuentro del perdido, lo busca, lo llama y lo salva. Imagínense lo que hace el Señor. O sea que la Biblia enseña que no somos nosotros quienes buscamos primero a Dios, sino que es Dios quien nos busca a nosotros. Por naturaleza, el ser humano no busca a Dios, pero cuando alguien comienza a buscarlo, es porque Dios ya ha obrado en su corazón. ¿Usted no se ha dado cuenta que uno a veces dice, fue que Dios me puso a orar por Pepito Pérez? ¿Sí les ha pasado? Uno dice, ¿por qué será? Pero es Dios quien lo hace. Dios dice, a veces, yo no sé si a ti te pasa que Dios te levanta a las 2, yo no sé por qué era a las 2 y 3 de la mañana que nos levanta, porque nos levanta a las 9 de la noche, pero a las 2 o 3, lo despierta uno y dice, quiero que ores por Pepito Pérez. Y me tenía que levantar a esa hora para eso. Ora, no discuta. Bueno, está bien, Señor. Pero noten que es Dios quien marca la diferencia, es Dios quien pone la pauta, no somos nosotros. ¿Ustedes creen que nos va a levantar a las 3 de la mañana a orar por alguien? No sigo durmiendo. Y más si tienes que madrugar, peor. Pero es Dios, eso es para decirles, es Dios quien coloca en ti el querer como el hacer. Por eso la búsqueda del hombre no es la causa de la salvación, sino es el resultado de la gracia de Dios que sale al encuentro del pecador, lo despierta espiritualmente y lo trae hacia él para darle vida. Miren Dios tú cómo es de maravilloso. O sea que el hombre, muerto en sus delitos, es un esclavo del mundo, influenciado por el enemigo, siguiendo sus propios deseos bajo la ira de Dios. En cambio Dios, que rico en su misericordia, actuando por amor,
dando vida en Cristo, resucitándonos juntos, sentándonos en los lugares celestiales. Yo quiero que leamos este texto donde dice que estamos sentados. Versículo 6. Mira lo que dice el texto. A ver, ¿tú qué entiendes? Versículo 6. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Tú qué entiendes ahí? ¿Cómo? Pero ahí dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué notan? Él está hablando en presente, en pasado, en futuro. ¿En qué verbo está hablando él? En presente, nos hizo sentar. O sea que ya estamos ¿dónde? ¿Estamos sentados o nos vamos a sentar? ¿Qué notaron? ¿Aquí dónde estamos? ¿Sentados? En la congregación. Pero miren lo que dice el texto. Y juntamente con Él, ya nos resucitó y asimismo nos hizo sentar. Ya está, es como si ya estuviéramos sentados ¿en dónde? Imagínense ustedes. Uno dice, uy, ¿cómo así, Señor? Pero si estamos aquí en la congregación. No, Él está diciendo, yo ya los veo sentados en los lugares celestiales. Uy, santo Dios bendito, ¿cómo es posible eso? ¿Usted no cree que eso merece la gloria? Uno dice, Señor, te fajaste, Señor. O sea que tú ya nos ves sentados allá. Ahí sí dice el texto, ¿no? Él no dice, voy a mirar si de pronto lo siento allá. Voy a pensarlo. No, dice, ya nos ves sentados en los lugares celestiales. ¿A quiénes? A los hijos. ¿Se dan cuenta de la importancia de ser hijo? Pero si usted no es hijo, ahí sí no hay nada que hacer. Por eso es necesario que nos convirtamos en hijos de Dios. Amén. Y la tercera. Ya, para que descansen. Como dicen por ahí, pare de sufrir. Tercer punto. La fe es la respuesta a lo que Dios ya hizo. Ojo a ese punto. La fe es la respuesta a lo que Dios ya hizo. Basado en Efesios 2, 8, 10. Porque por gracia, dice el texto, sois salvos, no por medio de la fe. Salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos, ¿qué? Hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Amén. Ahora, el papel del hombre en la salvación. Aquí el apóstol Pablo aclara dos errores que han confundido a la iglesia en distintas épocas. La primera, que la salvación depende del esfuerzo humano. La salvación no depende del esfuerzo humano. Ese es el primer error. Segundo error, que la fe es un mérito que aporta al hombre. Y en el versículo 8 cierra ambas puertas con precisión. Dice, por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. O sea que la gracia es la iniciativa de Dios y la fe es la respuesta del hombre. Así lo debemos de entender. Incluso la fe no nace de nosotros. La capacidad de creer, el reconocer que necesitamos a Dios y en cambio del corazón no son logros humanos, sino regalos de Dios. Por eso nadie puede presumir delante de Él como si hubiera hecho algo para ganarse la salvación. Desde el comienzo hasta el final, la salvación es obra ¿de quién? Exclusiva de Dios. No hay otra razón. El hombre no se puede salvar por sí solo. Dios lo hizo todo. Todo lo hizo el Señor. O sea que Él inicia, Él transforma y Él completa lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Sin embargo, esto no hace al hombre pasivo. El versículo 10 dice, revela la otra cara. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. No nos salvamos por obras,
pero somos salvos para hacer buenas obras. O sea que la fe genuina se demuestra en una vida transformada. La resurrección espiritual produce ¿qué? Frutos visibles. 3 verdades sobre la fe y la salvación. La fe recibe, no produce, entendámoslo. La fe no crea la salvación ni la fabrica. Es como la mano de un mendigo que se extiende, no hace el pan, solo lo recibe. O sea que la salvación ya fue hecha por Cristo. La fe simplemente la acepta. Ustedes se han dado cuenta que la Escritura dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Qué? La palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero si no escucho palabra, pues nunca la fe la voy a obtener. Es lo que está queriendo decir aquí el apóstol Pablo. O sea que la gracia quita todo orgullo. Si la salvación dependiera de nuestras obras, podríamos sentirnos orgullosos, ¿sí o no? Pero como es por gracia, nadie puede presumir. Toda la gloria le pertenece ¿a quién? A Dios. Las buenas obras vienen después, no antes. Las buenas obras no son el requisito para ser salvos, sino el resultado de haber recibido una nueva vida. Dios las preparó de antemano para que vivamos en ellas como fruto de la salvación, no como su causa. Y termino diciendo esto, Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La pregunta que Jesús todavía hace hoy en día es esta: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Yo te pregunto, iglesia, ¿crees esto? ¿Todos nosotros los que estamos acá ya hemos reconocido a Cristo? ¿Aló? ¿Pero amén sí o amén no? Mira, es necesario que todos reconozcamos que Cristo es nuestro Señor. Porque sin Cristo no hay sentido. Sin Cristo estamos en este mundo insípido. Y voy a hacer como siempre hago allá en la congregación. No los conozco, pero vamos a reafirmar esa verdad, ¿vale? Vamos a reafirmar. Yo siempre comparto con 2 textos bíblicos. Romanos capítulo 10, del 8 al 10. Y con Juan 1:12. Con eso yo siempre predico el Evangelio del Reino. Romanos capítulo 10, voy a parafrasearlo. Romanos capítulo 10, del 8 al 10 dice así: que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, dice la Escritura, serás ¿qué? Salvo. Y Juan 1:12 dice la Escritura que Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios si nosotros le recibimos. 3 cosas claves: confesarlo, creerlo en mi corazón y recibirlo. 3 cosas importantes. Quiero que repitan conmigo todos. Vamos a reafirmar esa verdad en el nombre del Señor. Si tú de pronto tienes dudas, hoy vas a decir: no, yo quiero ser hijo de Dios. Quiero reafirmar esa verdad que está escrita en la bendita palabra. Entonces voy a guiarlos. Señor Jesús, repita conmigo, por favor. Señor Jesús, en esta mañana reconozco que soy pecador, que solamente contra ti, contra el cielo, he hecho lo malo, mi Señor. Perdóname, Dios. Perdóname por mis pecados. Tú eres un Dios fiel y justo para perdonar todo pecado. Y hoy confieso que quiero ser tu hijo. Como dice en Juan 1:12. Dice que Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios cuando le recibimos. Hoy, Señor, repite, hoy, Señor, te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Te ruego, Espíritu de Dios, que tú entres a mi vida, que tú dirijas mi vida, que tú guíes mi vida a toda la verdad. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Y que toda la gloria
la honra, el honor, el poder sean para ti por los siglos de los siglos. Amén, Señor, y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor, que toda la gloria sea para Él. Gracias, Rey, por ser tan bueno y tan maravilloso. Gracias por la invitación. Para mí es una bendición poder estar acá, poder dar el mensaje. Y los sigo animando. Mira, ojalá cuando nosotros salgamos, si tú vas a salir a vacaciones, si tú estás en casa, predica el evangelio del reino a los perdidos. Mire, mucha gente, honestamente se está perdiendo y nosotros a veces nos da pena, ¿sí o no? Uno dice, es que me da pena. No, no te dé pena. Háblale del Señor. Porque no todo el mundo que está en la calle no ha recibido el Señor. Por eso necesitamos multiplicar esto. Necesitamos, ¿sabe qué? En el nombre del Señor, que ojalá tengan que hacer 2, 3 servicios acá. Que ustedes digan, uy, es que ya no cabemos acá, nos toca hacer 3 servicios. ¿Lo creen? Amén. ¿Lo creen? Amén. Amén. Mira, lo que pasa es que yo cada vez que voy a un lugar digo, Señor, este lugar va a ser una bendición para ti, Señor. Van a tener que comprar más equipos de sonido, van a tener que comprar más sillas en el nombre de Jesús, porque tú vas a usar todas las personas que están presentes para que le compartan a tanta gente que está afuera perdida. Y esto va a crecer de tal manera que ustedes van a decir, no, necesitamos apoyar, necesitamos ayudar, necesitamos decirle, pastor, ¿qué necesitas? Pastora, ¿qué necesitas? Amén. Eso lo vamos a hacer. ¿Listo? Voy a orar por eso.